Muy buenos días. Buenos días. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, darle la bienvenida a esta entrevista. Gracias. Para iniciar, ¿nos puede dar su nombre, cargo al que aspira y lugar de nacimiento? Sí, mi nombre es Daniel Arturo Guillén Núñez, aspiro al cargo de magistrado de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México y actualmente me encuentro trabajando en el sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito como secretario, llevo 25 años. Ya fui secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 4 años. Muchas gracias. ¿Nos puede explicar en qué consiste el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad han existido distintas, dijéramos, perspectivas de cómo se ha visto desde hubo una contradicción de tesis 293-2011, fue en la que la Suprema Corte, el Tribunal en Pleno, fundamentalmente analizó de qué se trataba. La postura de algunos ministros fue en el sentido de que no es propiamente un bloque de constitucionalidad, sino que en cuestiones de orden normativo es lo que integran todo lo que el sistema de protección, de análisis y de aplicación de los derechos fundamentales conforme a la reforma constitucional de 2011, aunque ya existían criterios anteriores de la Suprema Corte que venían, dijéramos, modelando lo que era el análisis de los derechos fundamentales, pero fue hasta la reforma en que se incluyeron algunos conceptos que a lo mejor ya eran materia de jurisprudencia, pero que no se habían plasmado en el texto fundamental. Entonces viene la reforma del artículo 1 y se integran los principios de progresividad, entre otros, que hacen que el análisis y la aplicación en todo lo que tenga que ver con interpretación de derechos fundamentales sea de manera progresiva, sea de manera abierta, que además integra otros elementos como es la aplicación del principio pro persona, que es el buscar que esa interpretación sea a través de un sistema de apertura, es decir, que tenga una protección más amplia de lo que pueda haber en contrario sensu de cuando es una norma de cierre que restrinja la aplicación de esos derechos fundamentales. En esa contradicción de tesis 293-2011, el ponente fue el ministro Arturo Saldívar. En ella se fue una discusión, regresando a lo del bloque de constitucionalidad, sobre cómo debía definirse, pero finalmente, dijéramos, con algunos criterios mayoritarios, se dejó sentado que está integrado, pero sin que sea una cuestión de orden jerárquico, sino una cuestión de aplicación normativa por la Constitución General de la República, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales. Ahora, en lo que respecta a tratados internacionales, lo dejé de esta manera, porque inicialmente habían interpretaciones de distintos órganos judiciales en el derecho interno que se establecía que eran aquellos que protegen de derechos humanos o fundamentales, pero ha existido, dijéramos, una interpretación ahora mucho más abierta que integra otros elementos que no necesariamente son de derechos fundamentales, como ha integrado lo que es la Convención de París en cuestión de propiedad industrial, y que es lo que, dijéramos, ha ampliado ese espectro de protección, no solamente a los que son concebidos en la doctrina y, bueno, primero también en la jurisprudencia, como derechos fundamentales, es decir, se ha abierto. Entonces, bueno, para mí ese es el concepto, bloque de constitucionalidad no necesariamente tiene que verse en un sistema normativo jerárquico, sino más bien como todo el elemento integrador de las normas que tutelan derechos fundamentales. Gracias por su respuesta. Buenos días. Buenos días. Yo le preguntaría, ¿cómo garantizaría la aplicación efectiva de la jurisprudencia de la Suprema Corte en casos que impliquen derechos fundamentales, especialmente cuando exista un conflicto entre normas internas y compromisos constitucionales asumidos por nuestro país? En primer lugar, tendría que verificarse si existe alguna antinomia, es decir, incongruencia dentro de las disposiciones normativas. Cuando existe una antinomia es porque existe, dijéramos, oposición o cuestiones que puedan oponerse unas con otras y buscar la manera de salvar esa antinomia a través de una interpretación conforme, una interpretación pro persona. La interpretación conforme sería la manera de buscar que esas disposiciones normativas que son jerárquicamente inferiores a lo que son la Constitución General de la República y los tratados internacionales, sea acorde con esos, dijéramos, normas superiores. Pero también en cuestiones de jurisprudencia, que es la pregunta que usted comenta, por ejemplo, en marzo de 2024 se acaba de emitir
un protocolo que es de juzgamiento sobre cuestiones de género tratándose de mujeres. Ahí dentro de la parte introductiva y del desarrollo que se da al protocolo, se establece que se crearon algo que son libros de texto constitucional, que van a estar asequibles para toda la población, porque es muy difícil el sistema de consulta para alguien que no conoce, por ejemplo, lo que es el semanario judicial de la Federación a través de todo su devenir histórico, es un poco complicado de buscar si no se tiene los conocimientos suficientes, aun y cuando pueda ser un perito, un experto en derecho. Entonces, a través de esos textos de jurisprudencia, lo que se está buscando es que la población en general se pueda llegar de esa información y conocer lo que es el sistema jurisprudencial mexicano, que a partir de que entró en vigor, si no me recuerdo, en 2021, lo que es el sistema de jurisprudencia, pero por sistema de precedentes que antes no existía en México, que se conozca, porque ahora es aún más complicado, es decir, cuando se emiten criterios, en el caso de las salas, por mayoría de 4 votos ya son obligatorios, de aplicación obligatoria. Y entonces eso es una jurisprudencia, pero no está bajo un formato lo que es una tesis, sino que son criterios que son obligatorios para cualquier órgano judicial del país. Entonces, ese tipo de información a través de libros permite que sea asequible a la población en general y está buscando, en este caso, la Suprema Corte, que es el Tribunal Superior, que se allegue la población de este tipo de información. Muchas gracias por su presencia y participación y le pedimos estar atento a las comunicaciones que emita este comité próximamente. Muchas gracias. Buen día.